Sean muy bienvenidos a este nuevo podcast de geopolítica. Mi nombre es Damián Jakubowicz. En este caso vamos a hablar de la política, de una personalidad política francesa que está dando mucho que hablar en estos últimos días, que es Marine Le Pen, que está al frente, que es la presidenta del partido, del Frente Nacional, que pese a haber perdido las últimas elecciones regionales en diciembre del 2015, hoy en día su partido, algunos lo consideran un partido de ultraderecha, otros simplemente un partido ultra que se va nutriendo de extremismos tanto de derecha como de izquierdo, pero el partido, el Front National, el Frente Nacional, se ha convertido en Francia a partir de estas últimas elecciones en exactamente el primer partido político de Francia. Es muy sorprendente poder decir lo que uno está diciendo, pero la realidad es que el Frente Nacional que conduce esta política francesa, Marine Le Pen, en las últimas elecciones ha obtenido casi 7 millones de votos en las elecciones regionales. Por eso se ha convertido en el mayor partido político de Francia, y además en las últimas elecciones regionales el Frente Nacional alcanzó 356 representantes regionales, más del triple de los obtenidos en las elecciones del 2010. ¿Quién es entonces esta señora, esta Marine Le Pen, o como se llama realmente, Marion-Anne Perrine Le Pen? Llamada Marine Le Pen, nació el 5 de agosto de 1968, es en Neuilly, una localidad que se llama Neuilly-sur-Seine. Es una mujer política que ha revolucionado la política francesa. Marine Le Pen es justamente la actual presidenta del partido, el Front National. Es hija de Jean-Marie Le Pen. Su papá fue justamente el fundador mítico del Frente Nacional. El padre, Jean-Marie Le Pen, es muy famoso por sus salidas discursivas ultranacionalistas y xenofóbicas, sobre todo contra la población judía y musulmana. Tuvo varias salidas del tipo que, por ejemplo, una de las últimas que había causado mucha polémica era justamente que el tema era de las cámaras de gas durante la Segunda Guerra Mundial. Habían sido simples y pequeños detalles de la historia. La figura de cuando Jean-Marie Le Pen renuncia a la presidencia del Frente Nacional, se hacen nuevas elecciones y su hija Marine Le Pen, que hasta entonces estaba saliendo un poquito de la sombra de su padre, se constituye en la nueva presidente del partido Frente Nacional. Ahí comienza de alguna manera a querer hacerle un lifting al partido, al Frente Nacional, y la figura del padre, que era el presidente honorario del Frente Nacional, comienza a molestarla porque tiene que empezar a hacerse cargo de cada descarrilamiento discursivo que tiene su padre. Poco a poco la tensión aumenta y Marine Le Pen termina expulsando a su padre, presidente honorario del partido del Frente Nacional, lo cual causó una novela muy importante en Francia entre justamente Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen y la sobrina también, que se llama Marion Le Pen. En ese triángulo se armó una novela muy interesante, pero Marine Le Pen, su principal objetivo, ¿sí?,
ha sido limpiar, hacerle un lifting al partido, realizándole un poderoso y provechoso lifting a su partido, con un discurso muy inteligente, pero realmente muy inteligente, convincente. Uno no dice inteligente porque uno está de acuerdo con lo que dice, sino que uno reconoce la inteligencia del que sabe expresarse bien y del que sabe argumentar. Después uno, por supuesto, podrá estar de acuerdo o no de acuerdo según la tendencia ideológica, pero un discurso inteligente, convincente, mucho más moderado, ha sabido captar las simpatías de propios y extraños, de derechistas, centristas, desilusionados e inclusive de parte de un electorado proveniente de los sectores populares, realmente muy decepcionadas por esta alternancia política flácida de los partidos tradicionales de izquierda y derecha en Francia, que se empantanan en un inmovilismo burocrático y realmente cada vez más parecidos entre sí que diferentes. En Francia se está dando un fenómeno muy similar al que se da en los Estados Unidos, en donde la línea que separa a los demócratas y los republicanos es cada vez mucho más delgada. En Francia la línea que separa la derecha o la centro derecha de la centro izquierda también es mucho más difuso. Entonces ha sabido captar realmente el Frente Nacional la simpatía de sectores populares que justamente responsabilizan esta élite política flácida de la crisis socioeconómica que vive en la actualidad la sociedad francesa. Entonces tenemos que, por un lado, el Frente Nacional y Marine Le Pen se ha visto favorecido por la crisis económica que percute en Europa, por la crisis migratoria. Siempre Marine Le Pen ha tenido un discurso muy preciso acerca de la necesidad de tener una inmigración mucho más controlada y selectiva. También los últimos atentados islamistas ocurridos en Francia han sabido favorecer la creciente popularidad del Frente Nacional y de Marine Le Pen, que justamente uno de sus argumentos que ella sostiene es salir de la Unión Europea para poder tener mucha mayor soberanía de las fronteras, y en su discurso justamente el tema de los atentados la favoreció mucho porque ella dice que teniendo las fronteras tan abiertas como las tiene Francia no le permite controlarlas. Entonces ella siempre pregona una salida de la Unión Europea para justamente poder salir del euro y poder volver a fortalecer las industrias francesas. Realmente Marine Le Pen no es un fenómeno aislado que se está dando en Francia. El fenómeno del Frente Nacional no resulta en absoluto novedoso ni en Francia ni en Europa. Desde hace aproximadamente 30 años, aquí y allá en el viejo continente, las extremas derechas se siguen afianzando, les sigue soplando el viento en popa, la menor cantidad de extremas derechas europeas enarbolan una nostalgia neonazi, mientras que la mayoría siguen lo mismo que está haciendo Marine Le Pen, buscando consolidar su respetabilidad, potabilizando sus ideas en algunos casos, apropiándose de discursos ajenos en otros casos, invadiendo el terreno social y presentándose por un lado como el último recurso contra una supuesta islamización de la sociedad y por el otro como el único dique capaz de sostener el peligroso flujo, digo peligroso entre comillas, flujo de migrantes hambrientos y envidiosos, también lo digo entre comillas, del paraíso europeo. Realmente hoy en día
Sabemos que en geopolítica las fotos pueden cambiar de un año para el otro, de un mes para el otro, pero realmente hoy en día parecería que la única duda que hay en Francia es contra quién va a competir en la recta final de las presidenciales del 2017 Marine Le Pen. Les aconsejo, si tienen la posibilidad, o bien de ver una entrevista en francés de esta mujer, o bien de ver una entrevista subtitulada, para que vean y para que conozcan los argumentos de Marine Le Pen y puedan sacar sus propias conclusiones, porque viéndola, analizándola y escuchándola, uno puede llegar a entender por qué ha podido engañar según un punto de vista o convencer según otro punto de vista a tanta gente en Europa. Y repetir, Marine Le Pen no es un caso aislado en Francia, es un caso que se viene dando y contra el cual numerosos geopolitólogos están alertando desde hace años sobre la subida de las extremas derechas en Europa, que justamente tienen la tendencia a crecer mucho más en épocas de crisis como es la actual que se vive en Europa. Mi nombre es Damián Jakubowicz, espero que este audio les haya sido de su agrado. Siempre que uno habla geopolítica, digo bien trata porque es muy difícil de salir de la linealidad de juzgar o tratar de colocarse o tratar de pensar de que algunos partidos o personas se encuentran del lado del bien y otros del lado del mal, que algunos están más cerca de la verdad que otros. A veces es verdad que esta búsqueda de objetividad, que sabemos que no existe, puede chocar a algunos oyentes que piensan que la gente siempre tiene que colocarse de un lado o del otro, pero en este intento de poder analizar las cosas lo más fríamente posible, hemos intentado describir un fenómeno llamado Marine Le Pen. Pueden escribirme a damian.jakubowicz@yahoo.fr. Con mucho gusto contestaré preguntas, mándenme si quieren puntos de acuerdo, puntos de desacuerdo. Para mí es un placer dialogar y construir un pensamiento regional, planetario y, por qué no decirlo, cósmico. Les mando un fuertísimo abrazo y les digo hasta la próxima.